invitamos al abogado Vance Owens, quien también está en Los Ángeles. Abogado, ¿cuál ha sido la reacción de la gente en Los Ángeles, las celebridades, por supuesto, del mundo artístico tras la muerte del actor y director Rob Reiner? Pues gracias por la oportunidad de participar con ustedes. Claro, estamos todos afectados por esto. O sea, yo soy también padre de familia, vivo no muy lejos de donde sucedió el incidente. Irónicamente, este asesinato sucedió más o menos una milla de donde murió la esposa de O.J. Simpson, también apuñalada hace años, ¿no? Pero a una milla de distancia de donde pasó esta tragedia. Y se supone que este hijo que tienen arrestado, que inicialmente indicaron tenía una fianza de 4 millones y ahora se está diciendo que le están negando la fianza. Quizás han sucedido desarrollos desde que fue arrestado anoche a las 9:30 de la noche y quizás él ha confesado o ellos han aprendido algo desde el momento de su aprehensión que ha causado que las autoridades den la media vuelta con respecto a la fianza, porque claro, la fianza significa que aunque son 4 millones, él podría salir libre. Recordemos que el papá de él no era billonario, pero casi, o sea, un cuarto de billón nomás tenía de riqueza el señor Rob Reiner. Entonces quizás él podría llegar a cumplir esa fianza de 4 millones como solo se tiene que pagar 10%. Así que creo decidieron no dejarlo en libertad. Abogado, y es que como bien dice, la información ha estado cambiando conforme pasan las horas. Y es que al principio las autoridades dijeron que no podían confirmar si había un familiar bajo arresto. Dijeron que iban a estar entrevistando a muchos miembros de la familia. Después, en horas de la mañana, se informa que arrestan al hijo, pero como bien usted apuntaba, tenía una fianza porque no lo habían involucrado con el homicidio. Ahora sí ya está bajo sospecha de este asesinato, el asesinato de sus propios padres. ¿Cómo cambia el que en este momento ya haya sido catalogado como una persona no solamente de interés, pero una persona que está bajo arresto por un asesinato y en horas de la mañana no? Pues lastimosamente no tengo entrenamiento policíaco, pero sí sabemos que cuando hay un apuñalamiento tan grave como este, al grado de parece ser que fueron decapitados, o sea, eso significa muchas veces que es un crimen de pasión. Eh, Digo, en cambio de un robo, por ejemplo, si alguien Sí. hubiera entrado a la casa y solo quería llevarse las joyas, pues no es necesario tanto trabajo, ¿me explicó? Entonces el hecho que el culpable o el responsable, el autor intelectual, se tomó tanto tiempo de hacer tanto trabajo con esa navaja o ese cuchillo, eso indica muchas veces que fue algo de coraje que tenía esa persona, que también se Sí. presta a quizás ser el familiar. Es posible que, como sabemos, él tenía una historia de drogadicción y hasta en algunos momentos vivía él en la calle como una persona desahuciada, que se me hace difícil tragar esa pastilla, el pensar que el papá tiene tantos cientos de millones de dólares y no puede ni siquiera prevenir que su hijo viva en la calle, pero quizás el papá le negó ayuda económica o algo y eso le dio algún coraje. Parece que la disputa nació en una fiesta que estaba en la casa de otro, bueno, representante de televisión, se llama Conan O'Brien, y Sí. después el acto penal o criminal sucedió en la casa Reiner. Increíble ver otra historia como esta que enluta, por supuesto, a Los Ángeles, a Hollywood, donde vemos otra vez padres que han sido asesinados por sus hijos. Cuéntanos de la trayectoria de Rob Reiner, de cómo él es tan conocido, querido en Los Ángeles y en el medio de Hollywood y lo que deja atrás, por supuesto, en este horrible, horrible final. Pues yo fui criado en Guadalajara, Jalisco, los primeros 17 años de mi vida. Entonces, la comparación que yo haría es decir que Rob Reiner era como el hijo de Chespirito o el hijo de los polivoces, porque el mismo papá de Rob Reiner era una persona, un comediante súper famoso llamado Carl Reiner, que trabajó mucho con otro comediante llamado Sid Caesar en los inicios de la televisión. Ellos eran los pioneros de la comedia televisiva dentro de Estados Unidos y fueron mis mismos papás que eran grandes fans del papá de Rob Reiner que se llamaba Carl Reiner. Después Rob Reiner llegó a la, digo, siendo hijo, ¿verdad? Tienes la leyenda de tu papá a seguir. Él empezó en un programa que se llamaba All in the Family, que era un programa
político, hablando de temas que realmente tienen mucha importancia de momento, como la discriminación y el racismo y esas cosas. Fue un programa muy novedoso y él era parte del elenco de ese programa. Pero claro, después de eso llegó a, como ustedes ya saben, dirigir muchas películas en las cuales hay temas ambos románticos como dramáticos, y fue pues un tesoro de Hollywood. Así es, abogado, una gran pérdida y por supuesto seguiremos muy pendientes del desarrollo de este caso. Le agradecemos como siempre la amabilidad de su tiempo, abogado Owen. Gracias, Ilian. Gracias. Muy buenas tardes.